Bendiciones, te saluda Jaime Pazmiño, el pastor de la comunidad cristiana Luz y Libertad. Bienvenido a un tiempo más para compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Hace unos días vine compartiendo la necesidad de que tengamos un arrepentimiento verdadero, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. También te dije que confiar en Dios dependería mucho de nosotros, ya que Él tiene el control de nuestras vidas y de nuestro destino. Además, te decía que nosotros experimentamos diversos tiempos y hay que aprender a enfrentar estos tiempos. Sin duda, la mano de Dios estará con nosotros para poder sobrellevar las diferentes adversidades que experimentemos. En este día, quiero hacerte entender la gran importancia de nacer de nuevo. Hay un gran encuentro de un hombre con Jesús en la Biblia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante, quiero llevarte a entender la importancia, la necesidad de que nos encontremos con Jesús y nazcamos de nuevo en Él. Lee conmigo, por favor, los pasajes en Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está con Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta allí el pasaje en este momento. Quiero explicarles un poquito el contexto de esta historia. Nicodemo era un perteneciente a uno de los grupos religiosos más importantes de ese entonces. La Biblia dice que era un principal de los judíos. Significa que su autoridad era muy reconocida en el medio. Pero la Biblia dice que Nicodemo llegó a Jesús en la noche. Sin duda había temor, recelo de ser juzgado por sus compañeros de aquel grupo religioso. La Biblia dice que Nicodemo llegó reconociendo a Jesús y le dijo: tú eres maestro, yo te reconozco como un maestro enviado por Dios, porque he visto las señales que realizas. Y sin duda, para poder realizar esas señales tienes que ser enviado de Dios. También la Biblia dice que Jesús lo redireccionó a Nicodemo en cuanto a sus inquietudes. Él venía reconociéndolo como un simple maestro más. En ese tiempo era normal que los maestros, los hombres tengan sus discípulos y enseñen las diferentes doctrinas. Jesús le dice a Nicodemo: te digo esto en verdad, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprende y le dice: ¿cómo es posible que yo vuelva al vientre de mi madre siendo un hombre viejo, siendo un hombre adulto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesús lo vuelve a redireccionar y le dice: Nicodemo, te digo en verdad que si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Quiero hacerle notar en este día la diferencia que Jesús dice en cuanto a ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Yo sé que hay muchos de nosotros que tal vez creemos en algún tipo de religión, algún tipo de filosofía cristiana, pero no sé si todos hemos entrado al reino de Dios. La mayoría puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es aquella cultura diferenciada de la cultura del mundo, que en esta cultura del reino, en esta cultura de Dios, hay principios, hay normas, estilos de vida diferentes a los que hemos venido acostumbrados a vivir. Por ejemplo, en el mundo se nos enseña que tener un tiempo de libertinaje o de infidelidad podría ser malo en algunos contextos, pero de manera general, si eres hombre, puedes hacerlo. La cultura del reino te enseña que tienes que ser fiel y leal, tienes que ser honesto, íntegro. He ahí las diferencias de la cultura del reino de Dios, o lo que es el reino de Dios, y lo que es la cultura del reino normal o secular o mundano, podríamos decirlo. Volvamos a la historia. Y Nicodemo está allí, un poco sorprendido y tal vez con dudas con respecto a qué significa nacer de nuevo. Jesús le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu.
Esto para nosotros es nacer del agua, ser bautizado, entrar a las aguas y obedecer el mandato del bautismo según Jesús, pero también haber confesado con nuestra boca y recibido a Jesús, como dice Juan 1:12. El que confiesa, el que cree en Jesús, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esta palabra tiene mucha referencia con el texto que estamos leyendo. Un hijo, aquel que ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo significa tener una nueva mentalidad, tener un nuevo carácter, estructurar una nueva faceta de vida, caminar por otro rumbo, no hacer las mismas cosas que hacíamos, no decir las mismas cosas que decíamos, no pensar los mismos pensamientos que teníamos. Nacer de nuevo significa dejarnos guiar, convertirnos en niños espirituales que son criados o educados en la nueva cultura de este reino que Jesús le está diciendo a Nicodemo. La Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios. Esos principios, esas normativas que nos van a hacer mejores personas, son aquellas las que tenemos que buscar, tú y yo en estos días. ¿Sabes? Hoy en día lo que se escucha son críticas, cuestionamientos, murmuraciones con respecto a lo que hace el gobierno, lo que no hace el gobierno, si esta pandemia fue creada o no fue creada. Tú y yo no somos llamados a pensar esto o aquello, sino somos llamados a buscar el reino de Dios. Los principios, como he dicho una y otra vez, las normativas, las estructuras diferentes. No es fácil, de hecho, la Biblia dice que es muy difícil que la gente entre por esa puerta del reino de Dios. Todos quieren ver las señales milagrosas como Nicodemo veía en Jesús, cómo realizaba prodigios. Anteriormente Jesús había convertido el agua en vino. Nicodemo había observado las obras de Jesús, pero no había entrado en el reino de Dios. Jesús lo invita a Nicodemo a entrar al reino de Dios, a ser parte, no solo a ser espectador, como muchos de ustedes tal vez o nosotros hemos sido por años espectador, pero no hemos sido alguien que participa, que se siente dentro de ese reino de Dios. Ahora mira conmigo más adelante el versículo 7, por favor. Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le induce a Nicodemo el hecho de confiar en Dios. Aquel que nace de nuevo se convierte como el viento que viene y va, no sabemos cuál será su destino final, pero si estamos en Dios, Dios que produce el viento sabe hacia dónde lo dirige. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios, lo he venido diciendo en estos días y siempre, confiar en Dios que Él tiene lo mejor para nosotros. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, la parte final, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no es comprensible, ella es buena, agradable y perfecta. Será buena para ti y para los tuyos. Será agradable después de pasar la prueba y será perfecta porque completará los propósitos de Dios. Así que Nicodemo debía entender lo importante de nacer de nuevo, de confesar sus pecados, de abandonar sus creencias religiosas porque solo lo llevaban a ver, pero no a entrar. Y Nicodemo tenía que tomar una actitud, una decisión con respecto a su destino y su futuro. Mira conmigo, por favor, el versículo 9. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús lo confronta a Nicodemo y le dice, tienes que creer el testimonio, tienes que creer lo que te digo, tienes que confiar en mis palabras. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que no podemos confiar en las palabras del hombre, pero sí podemos confiar en las palabras de Dios. Son verdades eternas y no cambian y nunca cambiarán y no fallarán cuando Dios emite una voz. Esa voz va y cumple su propósito. ¿Qué tal si hoy tú confías en Dios? ¿Qué tal si hoy confías en sus palabras que te dice que te ama? Mira el versículo, por favor, el versículo 13. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en adelante dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo lleva a pensar a Nicodemo en una imagen que él sí comprendía. Moisés en el desierto, el pueblo con una peste de las serpientes, muriendo, desparramados todos, muriendo allí sin una esperanza. Moisés lleva una serpiente de bronce, la levanta, y todo aquel que miraba a esa serpiente no moría. Jesús dice: yo soy aquel que será levantado. Sí, él fue levantado en la cruz. Él murió por ti y por mí. Si tú hoy no solo miras a Jesús, sino que confiesas con tu boca que Él es el Salvador de tu vida, Él te va a salvar. ¿Salvar de la muerte física? No. La muerte física todos la experimentaremos, pero es la muerte eterna la que tenemos que evitar. Es el morir y sufrir por la eternidad, condenado por nuestro pecado. Jesús está allí listo para salvarte y para consagrarte como parte de su reino, el reino de los cielos. Ahora miremos una vez más en la Biblia, por favor, y quiero enfatizar el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continuamos la lectura y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Jesús le enseña a Nicodemo: Dios te ama, que Él me envió como su Hijo, como sacrificio, para que todo aquel que cree. Recuerden que Jesús viene en una secuencia de llevar a Nicodemo a entender que tenía que nacer de nuevo, que tenía que confiar y confesar, pero también tenía que creer en el testimonio de Jesús, que tenía que mirar a Jesús como Moisés levantó a la serpiente, pero también reconocer que el Padre lo amaba. Hay muchos de nosotros que hoy no hemos entendido el gran amor que el Padre tiene. La Biblia dice en 1 de Juan que el gran amor de Dios se ha manifestado a nosotros en el sacrificio de Jesús. Pero sabes, tenemos un gran problema. Tenemos un serio problema: el pecado y la maldad de nuestros corazones. Ese es el peligro o es el impedimento que no nos deja llegar a Dios. Cuando uno llega a Dios, encuentra la luz. Él lo dice aquí en la palabra. Nosotros hemos evitado a Jesús, hemos evitado a Dios una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque hay pecado en nosotros, hay culpa, hay maldad, nos sentimos insignificantes o no dignos de estar delante de Dios. Pero es Jesús el camino, la verdad y la vida. Jesús es el que nos permite llegar al Padre, no por nosotros mismos. No somos ninguno de los pastores, ningún sacerdote, ningún hombre religioso como Nicodemo podía llegar al Padre, podía llegar a Dios, sino solo a través de Jesucristo, solo a través del sacrificio de Jesús. Y es Jesús la luz que va a alumbrar y reflejar y revelar la maldad que hay en nosotros. Pero es precisamente eso lo que quiere Dios, que a través de la luz de Jesús podamos notar cuán malos hemos sido, cuán distantes hemos sido. Tal vez piensas que eres una buena persona, que no has matado a nadie, pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Romanos que nosotros todos estamos destituidos de su gloria por la maldad. Hemos heredado el pecado desde el inicio de la creación con Adán y Eva. Heredamos la consecuencia, y esa consecuencia es la muerte eterna como paga del pecado. Pero hoy Jesús, así como a Nicodemo, lo invitó a creer, lo invitó a nacer de nuevo y entrar en los principios del reino. Quiero invitarte para que tú confíes, para que tú confieses, para que tú entregues tu vida, para que tú nazcas de nuevo y te conviertas en un partícipe del reino de los cielos. Quiero terminar esta historia preguntándote, ¿qué pasó con Nicodemo? ¿Nicodemo terminó creyendo en Jesús? ¿Cambió su vida? La Biblia no lo define con claridad, pero hay dos pasajes que posiblemente me hacen pensar que Nicodemo sí tomó una actitud diferente. Quiero que vayas conmigo allí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, verso
47. Juan 7, versículo 47. Los fariseos les dijeron: ¿así que también los engañó a ustedes? ¿Acaso alguno de los líderes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. Uno de estos fariseos era Nicodemo, quien había visitado antes a Jesús y les dijo: nuestra ley no nos permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. No lo podemos condenar sin describir qué es lo que hace. En ese pasaje Nicodemo está defendiendo a Jesús. Están armando un juicio y están tramando matarlo, crucificarlo, declararlo un blasfemo. Y Nicodemo defiende a Jesús. Defiende con argumentos sólidos, tomando la ley y diciendo: no podemos juzgarlo, no podemos condenarlo sin escucharlo, sin describir las cosas que ha hecho. Y hay otro pasaje cerca allí en Juan, capítulo 19, por favor, versículo 39. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y áloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Nicodemo viene después de que Jesús ya fue crucificado, no pudo detener el sacrificio, la entrega de Jesús en la cruz. Luego de que él muere, Nicodemo viene con especies aromáticas. Era cultural de que después de una persona muriera, era enterrado, pero era embadurnado o le ponían especies aromáticas. Nicodemo trajo esto como una muestra de amor y bondad delante de Jesús. Él sabía lo que Jesús había dicho, que el reino de Dios era diferente al reino del mundo. Y Nicodemo entendió que debía consagrarse a Dios. Quiero invitarte, así como Nicodemo posiblemente creyó, confió en el testimonio de Jesús, que tú puedas creer, confiar y entregarte completamente a Jesús. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo nazco de nuevo? Bueno, como Jesús lo dijo: confesando con tu boca, Romanos capítulo 10, versículo 6, confesando con tus labios y creyendo en tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Y no solo tú, sino que llevarás a tu familia a descubrir esa salvación. Hoy te invito, no importa cuál es tu creencia religiosa, no importa cuál es tu pasado, cuál ha sido tu pecado, más pequeño o más grande, yo te invito a entregar tu corazón a Jesús. Experimentarás no solo ver el reino de Dios, sino que entrarás en ese reino, donde experimentarás que el amor del Padre es suficiente. Él te va a llenar por completo. Así que te invito a inclinar tu rostro y a orar conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú fuiste levantado en una cruz y moriste como el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida. Te pido perdón por los pecados que he cometido y pido que tu Espíritu Santo me permita nacer de nuevo, que me permita entrar en el reino de Dios. Yo quiero confesarte que sin ti no soy nadie, que cambies mi vida por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén y amén. Quiero animarte a que sigas con nosotros y estamos listos para ayudarte. Cualquier necesidad que tengas, conéctate con nosotros, llámanos, estamos para servirte. Toda la comunidad cristiana Luz y Libertad está orando por ti. Así que una bendición grande y nos veremos la próxima semana. Un abrazo.